Hola, ¿qué tal? Les saluda Jorge Salinas. Y Laura Esquivel, un gusto estar nuevamente con ustedes. Somos parte del equipo de IE Magazine, aquí en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Para quienes quizás se conectan por primera vez a este análisis, bueno, IE Magazine nació justamente aquí, en 2025. Estamos en el corazón del comercio transfronterizo y pues de una de las industrias maquiladoras más competitivas de México. Exacto. Nuestra base de operaciones está de hecho en la aduana más importante de Latinoamérica. Es un punto donde convergen cadenas de suministro globales, regulaciones internacionales que, bueno, cambian constantemente y, por supuesto, muchísimas oportunidades de crecimiento. Ujú. En la revista nos dedicamos justo a eso, a desentrañar esos cambios en comercio internacional y el complejo mundo del trade compliance, o sea, todo lo referente al cumplimiento normativo aduanero y comercial. Buscamos ser una guía estratégica. Intentamos, potenciar la eficiencia de las empresas bajo el esquema IMEX, este programa de industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación. Y de toda la industria en general, claro. Sí, Además, exploramos cómo conectar la innovación tecnológica con la operación diaria de la supply chain, la cadena de suministro. como dice nuestro lema, donde las fronteras se desvanecen y las oportunidades se manufacturan. Y justamente sobre esas oportunidades y bueno, también los desafíos que se presentan en este entorno global tan cambiante, es que vamos a profundizar hoy. Así es, hoy vamos a examinar a fondo las tendencias en comercio internacional para 2025. Nos vamos a centrar específicamente en los acontecimientos más recientes en la relación comercial entre México y Estados Unidos. Hay mucha tela de donde cortar sobre un acuerdo clave que se anunció hace poco. Definitivamente. Hay información muy relevante que analizar, ¿eh? Sobre todo por lo que implica para los próximos meses y, pues, potencialmente para el futuro a mediano plazo del comercio en la región. Así que, si te parece, empecemos a desglosar los detalles de las fuentes que tenemos. Perfecto. Arranquemos con la noticia central, la que marcó el final de julio. El 31 de julio de 2025 se dio a conocer un acuerdo importante. Esto fue tras una conversación telefónica entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ajá. Una llamada que, según reportes de fuentes como BBC e E! Ambos lados describieron como exitosa. Y lo más crucial de ese anuncio fue, bueno, la extensión por 90 días del marco comercial que estaba vigente. Ujú. Esto, en términos prácticos, significó evitar, al menos por ahora, la aplicación de aranceles generales del 30%, Uf, sí. que la administración estadounidense tenía previsto imponer a productos mexicanos a partir del 1 de agosto. Una medida que hubiera sido, pues, un golpe muy duro para muchos sectores. Durísimo. Imagina un 30% generalizado así, de un día para otro. Entonces, este plazo de 90 días tiene un objetivo muy claro, según lo reportado por Infobae y confirmado por iMagazine, es darle tiempo a los equipos negociadores para trabajar en la firma de un nuevo acuerdo comercial. Pero de largo plazo, ¿no? Exacto, que esta vez sea de largo plazo. Y parece haber cierto optimismo, al menos expresado desde el lado estadounidense, sobre la viabilidad de lograrlo en ese tiempo. Así parece, aunque el calendario es, híjole, increíblemente apretado. Fíjate que Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, hizo una declaración bastante directa a Nikkei que recogió Infobae. ¿Qué dijo? Dijo, cito, en cuanto al comercio, creo que en gran medida estará terminado a finales de octubre. Finales de octubre es, pues ya, mañana, casi. Ya mismo. Deja muy poco margen para maniobrar en negociaciones que, bueno, históricamente son complejas, llenas de detalles técnicos y políticos. Extremadamente apretado. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa durante estos 90 días? Porque no es simplemente una pausa donde todo sigue igual, ¿verdad? No, para nada. El acuerdo provisional tiene condiciones muy específicas. Las fuentes indican que México continúa pagando aranceles importantes que ya estaban vigentes sobre productos clave. O sea, no se eliminaron todos los puntos de fricción arancelaria. Correcto. Y aquí es donde se pone interesante ver qué aranceles sí se mantienen. Fuentes como BBC e Infobae detallan varios. Primero está el famoso arancel del fentanilo, del 25%. Ajá. Y vale la pena recordar qué es esto. No es un arancel directo a la droga, claro. Es una tarifa aplicada a ciertos productos mexicanos que no están cubiertos por el TEMEC. Se ha utilizado como una herramienta de presión económica. Entiendo.
vinculando el comercio a la cooperación en la lucha contra el tráfico de esta sustancia. Es una forma de condicionar económicamente la cooperación en seguridad, básicamente. Exactamente. Además de ese, se mantiene un arancel también del 25% a los automóviles importados desde México y uno particularmente alto del 50% sobre el acero, aluminio y cobre. Llama la atención que sean precisamente estos sectores, ¿no? Definitivamente, autos y metales son sectores estratégicos, tanto para la economía mexicana, digo, en términos de exportación y empleo, como para la política industrial estadounidense. Ahí siempre ha habido una sensibilidad particular hacia la competencia externa y la protección de la producción doméstica. Claro. Entonces, mantener estos aranceles específicos, mientras se evita el generalizado del 30%, parece una estrategia, como para mantener la presión en áreas consideradas vitales por la administración Trump, pero sin causar una disrupción total del comercio. Y hay otro detalle arancelario que menciona específicamente la fuente de IE Magazine. Al parecer, México también se compromete a mantener un esquema denominado 25% de arancel penal. Aunque no se profundice en los detalles exactos de cómo opera este arancel penal en las otras fuentes disponibles, es un elemento más que sugiere que la presión arancelaria sigue siendo, pues, una constante en esta prórroga. Exacto. No es una tregua total en el frente arancelario. Pero el acuerdo no se limita a tarifas, ojo. México también adquirió compromisos importantes en otras áreas. ¿Cómo cuáles? Bueno, las fuentes son consistentes en señalar que se pactó una cooperación activa y, podríamos decir, intensificada en temas fronterizos. ¿Qué implica eso concretamente? Principalmente dos cosas. Un esfuerzo redoblado en la lucha contra el tráfico y la distribución de drogas ilícitas, con énfasis en el fentanilo, claro. Claro. Y un control más estricto de la inmigración irregular que busca llegar a Estados Unidos a través de la frontera mexicana. Son temas, recurrentes y de alta prioridad para la política interna estadounidense. Y aquí viene un punto que varias fuentes, incluyendo Infobae, BBC y eMagazine, destacan por la palabra utilizada. México se comprometió a la eliminación inmediata de sus barreras comerciales no arancelarias. Ajá, las NTBs. Las famosas Non-Tariff Trade Barriers, NTBs. Esto es algo que el expresidente Trump mencionó específicamente en sus comunicaciones sobre el acuerdo. Lo que es fascinante aquí es esa exigencia de inmediatez. Las barreras no arancelarias pueden ser muy diversas, desde procedimientos aduaneros complejos, requisitos sanitarios o fitosanitarios específicos. Regulaciones técnicas. Exacto, hasta regulaciones técnicas o normas de etiquetado que pueden, intencionadamente o no, dificultar la entrada de productos extranjeros. Claro. Eliminarlas de inmediato suena, pues, muy ambicioso, porque muchas están arraigadas en regulaciones y procesos administrativos. Habrá que ver qué significa esto en la práctica y qué tipo de barreras son el foco principal. Probablemente aquellas que Estados Unidos considera, digamos, injustificadas o proteccionistas. Sí, tiene sentido. Ahora, poner todo esto en perspectiva requiere recordar la magnitud de esta relación comercial. No estamos hablando de cualquier socio, ¿eh? ¡Para nada! México es consistentemente uno de los 3 principales socios comerciales de Estados Unidos, junto con Canadá y China. Las cifras varían mes a mes, pero siempre está en ese podio. Siempre. Y la dependencia, aunque es mutua, es particularmente fuerte del lado mexicano. Según datos citados por Infobae, alrededor del 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino final Estados Unidos. Ese dato del 80% es brutal. Explica por qué evitar un arancel generalizado del 30% era tan crítico para México. Totalmente. Por eso, la reacción desde el gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Sheinbaum, fue de alivio y, celebración moderada. La BBC reportó que ella enfatizó haber evitado el precipicio arancelario y, sobre todo, haber ganado tiempo valioso. Lo describió como 90 días para construir un acuerdo de largo plazo basado en el diálogo. Es un respiro necesario, sin duda. Y parece que Sheinbaum siente que negocia desde una posición interna relativamente sólida. El análisis de Daniel Pardo en la BBC, por ejemplo, menciona un contexto económico en México que, en la primera mitad de 2025, resultó mejor de lo esperado.
Sí. con crecimiento, una leve disminución en los indicadores de pobreza y desigualdad y un aumento en la recaudación fiscal. Además, se cita una encuesta de Encol que le daba una aprobación presidencial muy alta, cercana al 80%. Sí, y ella misma conectó esa alta aprobación con la negociación. Según la BBC, habló de la fuerza del pueblo de México como un respaldo en estas conversaciones. Es una narrativa que busca proyectar, pues, unidad nacional y fortaleza interna frente a las presiones externas. Un elemento clásico en la diplomacia. Exacta. Ahora, si cambiamos del lado de la frontera, la perspectiva comunicada por Trump tiene un enfoque distinto, ¿no? Totalmente. Las fuentes como BBC e Infobae señalan que él puso el acento en los puntos que considera victorias para Estados Unidos, o sea, los aranceles específicos que sí se mantienen. Autos, metales, fentanilo. Ujú. La exigencia de eliminar las barreras no arancelarias mexicanas de inmediato. Que eso fue clave para él. Y, por supuesto, el compromiso reforzado de México en cooperación en seguridad fronteriza. Es interesante también notar un comentario que recogieron BBC y EA Magazine sobre la relación personal entre los líderes. Trump mencionó algo como, cada vez nos conocemos y entendemos más, refiriéndose a la presidenta Sheinbaum. ¿Ah, sí? Sí, esto podría interpretarse de varias maneras, ¿no? Quizá como una señal de que la comunicación directa está mejorando, o simplemente como una forma de suavizar la narrativa de tensión constante. Las relaciones personales a veces juegan un papel, aunque no siempre decisivo, en estas negociaciones de alto nivel. Claro. Y la justificación oficial que dio Trump para aceptar esta extensión de 90 días, según Infobae, fue reconocer la compleja relación comercial y fronteriza que existe entre ambos países. Un reconocimiento importante. Sí, de que la dinámica con México es única, diferente a la de otros socios comerciales, precisamente por compartir una frontera tan larga, activa y, pues, a menudo conflictiva. Pero claro, esta prórroga de 90 días es solo eso, una prórroga. No resuelve los problemas de fondo ni elimina los riesgos latentes. El análisis de Daniel Pardo en la BBC, que ya mencionamos, es bastante claro al respecto. ¿Qué dice? Que hay varios frentes abiertos y de alto riesgo que persisten y que podrían complicar tanto la negociación del acuerdo de largo plazo como la relación bilateral en general. ¿Cuáles serían esos focos rojos principales que identifica ese análisis? Porque es crucial para entender que estos 90 días no son, pues, un camino despejado. Son varios y de peso. Primero, la situación de seguridad interna en México. A pesar de los esfuerzos, sigue habiendo regiones con niveles de violencia muy altos. Y esto siempre es un punto de preocupación y a veces de reproche desde Estados Unidos. Ujú. Siempre sale ese tema. Segundo, y ligado a lo anterior, persisten acusaciones serias de colusión entre figuras del partido oficialista, Morena, y grupos del crimen organizado. Estas acusaciones, vengan de donde vengan, generan ruido y desconfianza. Entiendo. Problemas estructurales profundos que tienen eco en la relación bilateral. Exactamente. Tercero, la situación financiera de Pemex, la petrolera estatal mexicana, sigue siendo precaria. Su deuda y sus necesidades de inversión son enormes. Uf, sí. Y cualquier problema financiero serio en Pemex tiene implicaciones macroeconómicas para México que podrían afectar la estabilidad general. Y cuarto, la presión de Estados Unidos para que México intensifique aún más la lucha contra los cárteles de la droga. Pues eso no va a desaparecer con este acuerdo temporal. No, seguro que no. Probablemente se mantendrá o incluso aumentará. Son muchos frentes abiertos. Pero mencionaste que quizás el riesgo más grande está a mediano plazo. Sí, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. O preocupante según se mire. Pardo, en su análisis para la BBC, resalta la renegociación obligatoria del TEMEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Ajá, la revisión. Exacto, la revisión que está prevista para 2026. Esa fecha puede parecer lejana, pero en términos de planeación estratégica y ciclos políticos, está a la vuelta de la esquina. Sí, es verdad. Y considerando el historial y el enfoque de la administración Trump, esa revisión del TEMEC de 2026 se perfila como un evento potencialmente mucho más disruptivo que esta negociación actual, ¿cierto? Definitivamente. El TMC negoció originalmente bajo la primera administración Trump con una fuerte retórica proteccionista. Muy fuerte.
Es de esperar que una revisión bajo su posible segundo mandato siga esa misma línea, buscando concesiones adicionales de México y Canadá, posiblemente en áreas como reglas de origen para automóviles, mecanismos de solución de controversias, temas laborales o incluso cláusulas energéticas. Que siempre es un tema sensible. Muy sensible. De hecho, fíjate que Sheinbaum ya confirmó que algunos temas que se tocarán en estos 90 días ya son parte del TEMEC, así que la línea entre esta negociación de largo plazo y la revisión de 2026 empieza a difuminarse. O sea que esto podría ser como un adelanto. Podría ser. Este acuerdo de 90 días podría ser, en retrospectiva, solo el primer acto de una renegociación mucho más amplia y tensa del marco comercial norteamericano. Entonces, si tratamos de condensar los puntos clave que hemos extraído de las fuentes para quienes nos escuchan, ¿cómo lo resumiríamos? Pues el panorama inmediato es una prórroga de 90 días efectiva desde el 1 de agosto de 2025. Esto evita la temida imposición de aranceles generales del 30% por parte de Estados Unidos a México. Es un respiro temporal. Pero un respiro condicionado. Durante estos 3 meses, México sigue sujeto a aranceles específicos importantes. El 25% asociado al fentanilo, otro 25% a los automóviles y un considerable 50% a metales clave como acero, aluminio y cobre. Ajá. Además, según una fuente, se mantiene un arancel penal del 25%. Y a cambio de esta extensión, México se compromete a 2 cosas principales: eliminar de forma inmediata barreras comerciales no arancelarias, un punto clave para EU, y a intensificar significativamente la cooperación en seguridad fronteriza, enfocándose en narcotráfico y control migratorio. El objetivo declarado es utilizar estos 90 días para negociar y firmar un nuevo acuerdo comercial de largo plazo para finales de octubre de 2025. Sin embargo, el camino está lleno de obstáculos. La persistente inseguridad en México, la delicada situación financiera de Pemex, las tensiones políticas internas y, sobre todo, la gran sombra de la revisión del TEMEC en 2026, que ya empieza a proyectarse sobre estas negociaciones actuales. Es sin duda una situación en pleno desarrollo con implicaciones enormes y directas para toda la industria maquiladora, las empresas IMEX, las cadenas de suministro, la logística, en fin, todo el ecosistema de comercio exterior que es vital para nuestra región fronteriza y para ambos países. ¿Es un periodo de incertidumbre? Sí, pero también de necesaria adaptación estratégica. Seguiremos analizando muy de cerca cómo evolucionan estos acontecimientos aquí en IE Magazine. Queremos agradecer a la revista por facilitarnos este espacio para poder profundizar y conversar sobre temas tan relevantes para nuestra audiencia. Y un agradecimiento muy especial a nuestro editor en jefe, Carlos Mendoza, por su apoyo constante. Ahora, la pregunta que inevitablemente queda flotando y que seguramente está en la mente de muchos actores económicos y políticos es: ¿serán estos 90 días realmente suficientes para forjar un acuerdo duradero y equilibrado? ¿Que funcione para todos? Exacto, que navegue las enormes presiones políticas internas de ambos países y las complejas necesidades económicas de una relación tan interconectada. ¿O estamos presenciando simplemente una patada hacia adelante, posponiendo tensiones que inevitablemente resurgirán, quizás con mayor intensidad, conforme se acerca la fecha crítica de la revisión del TEMEC? Es algo sobre lo que sin duda vale la pena seguir reflexionando. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Hasta la próxima. Hasta pronto.